Eh, Sí, profe, te ok, escuchamos. Buenas noches y ya estamos por lo menos más de dos. bueno, genial. Yo creo que en honor al tiempo también ya empezamos nomás ya. Sí, profe, inicia nomás ya. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Como le estaba diciendo la profe, para no cambiar ya otra vez de día por las actividades también que estoy teniendo últimamente, tuve que empezar un poco más temprano para que podamos terminar un poco más temprano. Les agradezco por la predisposición y vamos a empezar un poco con nuestra clase de hoy, requerimientos nutricionales en deportistas. Es el tema de hoy, ¿verdad? Tenemos cómo vamos a hacer la evaluación nutricional, que es una de las principales herramientas del nutricionista, ¿verdad? Suele ser compleja, que no se ocupa de solo de saber qué come, cuánto gasta un deportista, sino que constituye un abordaje integral. La clase pasada nosotros estuvimos viendo un poco de lo que es el gasto energético, ¿verdad? Y esto va de la mano, ¿verdad? Continúa esto para después finalmente hacer bien nuestro cálculo dietético aplicado al deporte. Entonces, hay que explicar todos los pasos para poder después utilizarlo de manera exitosa, ¿verdad? Características socioeconómicas hay que tener en cuenta, médicas, psicológicas socioeconómicas, ¿por qué, verdad? Porque acá dice Guadalupe, profesora, que podría, sí, ahora van a subir, ya les pasé ya. Eh, ya se les pasó gasto energético y las dos clases van a tener ya ahora, hoy, sin problema. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué características socioeconómicas? Porque realmente yo tengo que ubicarme en tiempo en el espacio como nutricionista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que como nutricionista tenga un atleta o como entrenador o como nutricionista deportivo o ustedes mismos que están haciendo este curso, ¿verdad? Ya bajan un poco tres cambios. Bueno, que están haciendo este curso, ¿verdad? Y que ya más o menos conocen también el manejo. Y ya no entendés manejo de paciente, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, ¿verdad? A mí me puede tocar un atleta que hace atletismo en Caguazú, ¿verdad? Y en Caguazú sabemos bien que no van a encontrar tilapia, no van a encontrar salmón. Entonces, por eso siempre hay que adaptarse a las características socioeconómicas, ¿verdad? Yo puedo tener un atleta del ODESUR, atleta de no sé, del Comité Olímpico que sea de Caguazú, de Canindeyú, de cualquier parte del país y tengo que hacerle su plan de alimentación, ¿verdad? Entonces, o tengo que adaptar su plan a su entrenamiento y a su bolsillo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se tenga en cuenta las características socioeconómicas del paciente, ¿verdad? Eso es súper, súper importante, luego. También podemos tener pacientes, qué sé yo, pacientes que, no sé, por decir así un ejemplo, Renato Prono, que es nadador profesional y que tiene resto, se nota que tiene luego para comprar sus suplementos, es más, le auspician luego marca de suplementos porque él es un atleta conocido, etcétera, etcétera, entonces no va a tener problema para comprar alimentos que son, por ejemplo, la almendra, que está a 108.000 el kilo, ¿verdad? O sea que, ¿cómo le reemplazo a la otra persona la almendra? Por maní, ¿verdad? El maní es más accesible, más económico. Todo eso tiene que ver. Ian, por favor, te pido, mi hijo. No puedo hablar de vos. Todo eso es más económico, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene en cuenta el tema de las características eh, socioeconómicas. Después están el tema de las características médicas, ¿verdad? Evidentemente cada uno o cada atleta tiene su condición médica. Yo puedo estar compitiendo en fisicoculturismo y ser una paciente con diabetes o ser una paciente con hipotiroidismo, ¿verdad? Son cosas que pueden afectar el rendimiento de ese atleta, ¿verdad?
Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Por eso es importante saber un poco de fisiología, ¿verdad? Porque pues hay suplementos que no le puedo dar, por ejemplo, al atleta que tiene hipotiroidismo. No le puedo dar suplemento con azúcar, no le puedo dar suplemento con mucho hidrato de carbono. Tiene que ser una proteína más liviana. O sea, hay muchas cosas que dependiendo de la condición médica de mi paciente, dependiendo de la condición médica de mi paciente, eh, tengo que prepararle su plan de suplementación o su plan de alimentación más el plan de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Otra de las cosas que no resta importancia es las características psicológicas también, ¿verdad? Muchas veces tenemos atletas que son adolescentes, que son inseguros todavía, por ejemplo, los que se están formando en básquetbol profesional. Yo tengo muchos pacientes que son basquetbolistas que están en la inferiores de Olimpia, así adolescentes en general, porque yo también atiendo niños. Entonces, tengo pacientes que son niños y adolescentes también, ¿verdad? Y a veces encontrar situaciones, cargas psicológicas también en ello que sí o sí tener que trabajar o tener una psicóloga deportiva contigo porque le ayuda a estar mejor, ¿verdad? Por ejemplo, de repente tiene mucha presión de los padres para ser profesional en el caso de las inferiores de los clubes, por ejemplo, si está en la inferior del Club Olimpia y se apunta para ser futbolista profesional, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene mucha presión de parte de su familia. A lo mejor él no quiere luego ser futbolista, pero es bueno y su papá nomás lo que demasiado le insiste o su mamá demasiado quiere que sea. Entonces también eso es una forma de ejercer una presión psicológica sobre ese adolescente, niño, como lo quieran llamar, que está también en etapa de desarrollo y crecimiento y le afecta, ¿verdad? Afecta bastante. Después tenemos el tema del bullying también, que de repente no todos los cuerpos son iguales y los niños, los adolescentes son crueles, se burlan de su compañero y eso también puede afectar la imagen que ellos tienen de ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, de repente uno, qué sé yo, entre las mujeres es lo que más pasa, pero entre los hombres puede pasar también, puede pasar también, ¿verdad? Que tenga diferentes tipos de molde, ¿verdad? Y eso le afecte también, ¿verdad? Todo eso puede afectar al rendimiento físico. Físico psicológico, ¿verdad? O sea, lo psicológico afecta a lo físico y viceversa, ¿verdad? Con el propósito de estimar cómo es la alimentación de cada atleta en forma individualizada, ¿verdad? Y más cercana a la realidad. Y eso es lo que yo le dije luego al principio, ¿verdad? O sea, yo me tengo que adaptar, ¿verdad? No puedo yo pretender darle camarones a una persona que nunca en su vida comió frutos de mar, ¿verdad? Eh, o sea, sí, buscar la sustancia que le aporta el camarón a mi atleta y tratar de reemplazar por algo que es un poco más comible, digamos, para esa persona, porque es difícil, o sea, ponerle el atleta tenga 20 años, ¿verdad? Y 20 años de su vida nunca comió camarón y de repente yo le quiero dar, ¿verdad? Por los beneficios que le aporte para su performance, pero sí, no, es demasiado el beneficio, demasiado necesario, no hace falta obligarle a comer ni nada por el estilo. Entonces, hay que tratar un poco de adaptarse y que sea también más cercano a su realidad, como dice, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema del costo, lo de los frutos de mar y también que acá en Paraguay nosotros somos un país mediterráneo, no tenemos mar. Entonces, todo lo que sea de mar es más caro acá, ¿verdad? El costo. También desde niño no tuvo acceso a ese alimento porque vos le preguntás o le haces una entrevista rápida hacia la guardería a los niños con los que yo trabajé, por ejemplo, a los padres y ninguno casi come pescado. Pescado nomás, imagínate, pescado de agua dulce, te estoy hablando, surubí, dorado, eso. No vas a escuchar en su recordatorio de 24 horas, todo de carne, pollo, fideo y arroz. Eso es lo más que se come acá en Paraguay. Entonces, yo conozco los hábitos alimenticios o alimentarios de nuestro país, entonces por eso les digo, ¿verdad? Hay cosas que no tienen que estar fuera del lugar. Como nosotros como profesionales tenemos que
tratar de adaptarnos lo más posible también a nuestro atleta o nuestro paciente, ¿verdad? En cuanto a lo que es alimentación y todas esas cosas, costumbres. Evidentemente, en Tailandia, por ejemplo, la comida típica de los tailandeses es sopa de murciélago. Obviamente, nosotros no tenemos esa costumbre de comer esa clase de insectos, bichos, como lo quieran llamar, ¿verdad? Ellos comen ratones, comen serpientes, comen gusanos, comen cucaracha, ¿verdad? No, es la misma alimentación que nosotros llevamos. Evidentemente a nosotros nos da asco esas cosas y para ellos es súper normal, ¿verdad? De repente perro, carne de perro, los chinos, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Acá nosotros no toleramos esas cosas y ellos como si nada, ¿verdad? Y es real, estoy hablando bien de que la carne, o sea, la sopa de murciélago es una comida típica de Tailandia. Y eso hace más de 5.000 años que ellos consumen, no es de ahora nomás. Entonces, esas cosas también hay que respetar, ¿verdad? Todas esas cosas hay que tener en cuenta a la hora de evaluarle también a mi atleta, ¿verdad? Justamente hay casos, ciencias, anécdotas eh, de otras nutricionistas que trabajan en clubes de primera, ¿verdad? Son mis compañeras donde cuentan, por ejemplo, que de repente una vez se fueron a la India y que no sé, que en la India no se come carne, ¿verdad? Y que ella se fue con los jugadores y que se le dio todo fruto de mar y le enfermó a sus jugadores porque ellos no están acostumbrados, ¿verdad? O sea, en vez de mejorar su performance en la comida antes del partido, ellos se enfermaron todo, ¿verdad? O sea, eso repercutió de forma negativa para el equipo. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, objetivos: realizar una intervención nutricional adecuada, plan alimentario, cambios de conducta, educación alimentaria, valorar el estado nutricional. Hay que saber en qué estado nosotros le recibimos a ese atleta, ¿verdad? Identificar atletas de riesgo nutricional, ya sea por carencia, por exceso. Eso también es muy importante porque de repente algunas veces ellos creen que están comiendo bien y de repente vos le revisas todo lo que están comiendo, todo lo que se están suplementando, más actividad física, y en realidad no es así, ¿verdad? En realidad están haciendo mal, ¿verdad? Famosos, yo no sé si suelen escuchar a ustedes que la gente le dice, ay, pero yo no como mal, yo como súper bien y yo como esto y esto y esto, pero no bajo. Ahora, yo no sé por qué lo que no bajo, porque yo desayuno bien, hago mi almuerzo, meriendo bien, algunas veces te dicen ceno, otras veces te dicen ya no ceno más para bajar de peso, pero ustedes saben bien que no cenar no es la solución. Entonces, eh, y tampoco lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Al principio se baja, ¿verdad? Cuando uno reduce su caloría va a bajar nomás luego, pero de 0 a 5 kilos lo que se baja de 1 a 2, el primer mes, después ya no se baja más, uno se estanca porque no es pues individualizado lo que ellos están haciendo, sino que lo están haciendo tipo para tratar de bajar, ¿verdad? Y de repente la gente que no sabe, no se da nomás cuenta de las cosas que hace mal. Por ejemplo, no bajo de peso ahí, pero yo no como nada. Y obviamente no comer nada no vas a bajar de peso. O no sé, no me dicen. Obviamente si no cenas no bajas tampoco de peso si es que no, bueno, todo se limita, ustedes saben que se limita al déficit calórico, ¿verdad? No importa si cenar no cenar, pero déficit calórico hay que hacer para bajar de peso. A lo que voy nomás es que algo están haciendo mal sí o sí para que para que no tengan ese resultado que ellos quieren. Y lo mismo pueden hacer los atletas sin darse cuenta. Pues famoso, pues ahora no tanto ya, ¿verdad? Porque ya están más educados, ya en los clubes, por ejemplo, se hace charla preventiva, se les enseña ya, ¿verdad? Pero antes yo me acuerdo que era así, fulanito me dijo que tome creatina, sultanito me dijo que tome aminoácidos y fulano me dijo que consuma proteína. Se consumen los tres suplementos y después come como bestia otra vez, evidentemente. No va a ser liviano en la cancha, por ejemplo, si es futbolista. O sea, eso hay que tener mucho cuidado porque antes era así. Hasta ahora yo sé que es todavía así. Saque eso de su boca.
Hasta ahora yo sé que es todavía así, ¿verdad? Pero ella tiene más cuidado así para suplementarse, pues saben bien que eso les puede jugar en contra también, ¿verdad? Eh, Justamente la vez pasada tuve una consulta donde una ex alumna me decía, mi hijo se está preparando para ser basquetbolista profesional y ella es nutricionista también, ¿verdad? Pero ella no es deportiva, ¿verdad? Y me dice, profe, creatina en pastilla le puedo dar, hey, ¿verdad? Y yo así me pregunté, ¿por qué en pastilla? ¿Y quién te dio eso, verdad? No, y me es más fácil nomás, ¿verdad? Pero, ¿y en qué momento le tengo que dar? Bueno, sí o sí por el envase de cada suplementación dice cómo hay que darle. Pero nosotros los nutricionistas sabemos otra vez si es de resistencia, si es de fuerza, en qué momento tiene que tomar, y no es en el mismo momento los dos que hay que tomar la creatina, por ejemplo. O sea, por eso es que sí o sí nomás lo igual tenés que consultar si querés hacer bien las cosas, porque así nomás, porque después ella misma otra vez me dice, ¿verdad, profe? Yo pensé que era de venta libre y que se tomaba nomás así la creatina, y yo, no, por supuesto que no, ¿verdad? Hay que hacer un cuadro de suplementación adaptado a tu hijo, ¿verdad? O sea, no puedo agarrar y tomar nomás yo una creatina, ¿verdad? A pesar de que la creatina es un suplemento considerado uno de los menos, o sea, que menos consecuencias secundarias tiene, ¿verdad? O sea, que es un suplemento clase A. Nosotros le clasificamos como clase A, que tiene mayor cantidad de evidencia científica. O sea que es uno de los mejores suplementos que puede haber, ¿verdad? Pero hay que ver dónde, por qué y para qué y cuál es el objetivo. Entonces, eso no se puede aplicar a todo el mundo como se aplica en las instrucciones generales. O sea, se entiende eso, ¿verdad? Bueno, entonces eso tiene que ver con identificar atletas de riesgo nutricional, ya sea de carencia o por exceso. Después sería monitorear los progresos de la intervención nutricional. Evidentemente hay que hacerle un seguimiento al paciente para ver si mejoró, para ver si a veces vos le haces todo su cuadro de suplementación, le haces su cuadro de entrenamiento, le haces su plan de alimentación en conjunto los tres, ¿verdad? Y él no duerme bien, porque eso también es un factor muy importante, acuérdense, o él no me está tomando agua. O no toma la suficiente cantidad de agua, porque ustedes saben que para cada uno se calcula la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, eso también puede afectar de forma negativa al progreso que pueda tener ese atleta. Y eso hay que preguntarle únicamente en consultorio, ¿verdad? Porque no te va a decir es mi culpa, va a decir es tu culpa. O sea, yo estoy haciendo todo lo que vos me decías acá, le estoy comprando su suplemento, estoy gastando millonada por su dieta. Más o menos 5 millones mensuales estoy gastando por mi hijo y él no progresa, ¿verdad? Evidentemente, o al preguntarle, ¿vos dormís bien? ¿Qué hora dormís? ¿A qué hora te despertás? ¿Qué hora cenás? Y ahí ya te das cuenta ya, a no ser que te estén mintiendo, ¿verdad? Pero igual, sí o sí, nomás algo no se hace bien o no se hace realmente lo que dice la suplementación. O de repente también el paciente no se siente cómodo, ¿verdad? De repente en su dieta le pusiste algo que no le gustaba, ¿verdad? Obviamente en la primera consulta ya hay que preguntar qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Y entre esos alimentos está otra vez lo que sí o sí tiene que comer por el tema de su deporte que haga. Entonces voy a tener que explicar, bueno, no te gusta el maní, vamos a reemplazar por almendra, por nuez de macadamia, por pistacho, por lo que sea, por algún fruto seco que te aporte lo mismo que te aporte el maní, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito que consuma por esto y esto y esto, ¿verdad? Así nomás se le explica y ya está ya. Y ahí ellos entienden y consumen así como un medicamento, como me dijo una vez uno, mi paciente niño, adolescente, me dijo, y bueno, voy a consumir, pero voy a pensar que es un medicamento, nomás me dice, ¿verdad? No me gusta, pero voy a consumir porque yo sé que me falta o me va a hacer bien para lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces él toma conciencia a pesar de que tiene una corta edad, ¿verdad? Lo mismo un paciente de 8 años que tuve que tenía problemas de tiroides, 8 años más tenía, imagínense. Vino al consultorio con su mamá porque empezó a engordar de la nada y se sentía muy cansado. Y yo le dije a su mamá que yo no le puedo hacer una dieta
a su hijo si no tengo sus análisis de sangre. Entonces volvieron con los análisis de sangre y obviamente entre esos le mandé a hacer el perfil tiroideo, ¿verdad? Y le salió alterado. Y por eso era que estaba engordando, porque su metabolismo se volvió lento y porque evidentemente se sentía fatigado y cansado también por el tema de su tiroides, ¿verdad? Y endocrinólogo pediátrico creo que hay cuatro nomás acá en Paraguay. Y me dijo la mamá, después, pues yo le derivé al endocrinólogo, ¿verdad? Evidentemente tenés que derivar lo que no es tu especialidad, ¿verdad? Pero por lo menos descubrimos lo que tenía. Le dije a su mamá que él es el único que le puede medicar, porque ella quería que yo le dé algo para medicarle a su hijo, ¿verdad? Para que mejore. Yo le dije que yo no le puedo medicar, que solamente con el plan de alimentación, que por lo menos ya descubrimos qué es lo que él tiene, que se tiene que hacer más estudios y tiene que consultar con el endocrinólogo pediátrico, porque 8 años nomás tenía, ¿verdad? No te digo si tenía 18 años, ya iba a consultar con el de adultos, ¿verdad? Pero 8 años tenía el nene. Y la verdad que con el plan de alimentación, ¿verdad? En 3 meses bajó bastante y tuvo más energía, ¿verdad? O sea que todo eso hay que ir monitoreando, ¿verdad? Y después, no sé, de 6 meses por ahí recién consiguió, mientras que yo ya le hacía bajar, consiguió el endocrinólogo pediátrico, turno, después de 5 o 6 meses por ahí de consultar conmigo y de bajar de peso. Y así. Ese es el tema. Hay muchas especialidades acá que hay poco en Paraguay, poquísimo lo. ¿Qué se evalúa? Eh, Se evalúa datos antropométricos, se evalúa datos bioquímicos, lo que yo le estoy diciendo, sin análisis de sangre, yo no puedo moverme, yo no puedo existir luego, yo voy a trabajar así, así yo no tengo el análisis de ese atleta. Otra de las cosas que yo odio luego es que quieran que yo le dé vitamina y minerales sin tener su análisis de sangre. Ese ni con mi paciente clínico ni con ningún paciente yo no recomiendo si yo no tengo ahí que se haga todas sus vitaminas y minerales y qué le falta, porque a veces ellos piensan nomás que porque a fulano se le dio, no sé, magnesio, él también tiene que tomar magnesio. Y no es así, vos tenés que hacerte tu análisis de sangre para saber si te falta realmente el magnesio o vitamina D3 o hierro o ácido fólico, qué es lo que te falta, ¿verdad? Porque cada uno tenemos deficiencias diferentes, cada uno comemos diferente, cada uno tenemos una alimentación desde niño diferente, un suelo diferente, todo, ¿verdad? Entonces, no todos nos falta la misma cosa, ¿verdad? Y también las vitaminas pueden producir efectos nocivos sobre la salud cuando hay en exceso en el cuerpo. O sea, no es que la vitamina yo puedo comer o consumir a libre demanda, ¿verdad? No, también puede tener un efecto negativo en el cuerpo de la persona. Entonces, por eso es importantísimo que se hagan los análisis de sangre antes de consumir las vitaminas y minerales. Bueno, después dice que se evalúa datos clínicos también, ¿verdad? Los antecedentes de los padres. Si de repente en su casa son diabéticos, su abuela es diabética, su papá es cardíaco, su mamá es obesa, no, ellos son una familia desnutrido, o sea, bajo peso, son luego gente con textura corporal pequeña, huesos pequeños, nunca luego pueden engordar, o sea, todas esas cosas yo veo en los datos clínicos también del paciente, si él alguna vez tuvo algún pico alto de azúcar, si alguna vez tuvo la presión alta, baja, todas esas cosas hay que evaluar en los pacientes. También, que esto es muy importante, el tema de lo que se evalúa de dietéticos e ingestas. Dice. Ahí tenemos varios métodos, tenemos el registro y el recordatorio de 24 horas podemos decirle a nuestro paciente que elija, ¿verdad? Uno de ellos el registro de comer o sea, de anotar por 2 o 3 días por lo menos todo lo que yo como en el día, desde el momento que yo ya metí en mi boca, todo tengo que anotar la hora y qué estoy metiendo en mi boca, ¿verdad? En un cuadernito y después de 3 días mirar eso, ¿verdad? Para hacer yo el cálculo
y ver cuántas calorías realmente esa persona consume regularmente. Y después está la 24 horas que es más fácil, ¿verdad? Así que vos le preguntás, ¿verdad? ¿Qué comiste ayer? Contame un poco tu desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena, postre. Todos sus hábitos le vas preguntando y vas anotando y ahí vos ya te das cuenta ya. Yo, por ejemplo, al contarme al paciente ya me estoy dando cuenta ya de los desórdenes que tiene. Ya sé todo lo que le voy a corregir a ese paciente mientras que él me cuenta. En mi caso, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa? Que se evalúa también el ejercicio, la actividad física, ¿verdad? Evidentemente, eso sí o sí tengo que evaluar porque si no, no voy a saber su gasto energético total, ¿verdad? Ya sabemos luego. Y ahí tenemos cómo se evalúa. Tenemos, evidentemente, siempre tenemos que empezar de los objetivos. ¿A dónde quiere llegar mi paciente? Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Eso es lo primero, lo que tenemos que preguntarle, ¿verdad? ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es tu objetivo? Lo primero que hay que preguntarle al paciente. Recolección de datos, también análisis de datos, analizar todo lo que recolectamos, el diagnóstico para hacerle su diagnóstico, intervención, monitoreo. O sea, todo eso, ¿verdad? Intervenimos nosotros con lo que le vamos a dar y monitoreamos al paciente, eh, eh, ya que ese tiene que volver sí o sí. Objetivos, ¿verdad? Tenemos salud, ¿verdad? Evidentemente, siempre cuando uno está bien, eh, va a tener nomás lo mejor performance. O sea, en todos los sentidos, luego cuando tenés una salud completa, integral, estás bien en todos los sentidos. Rendimiento, evidentemente, y estética. Cuando tenemos salud, normalmente también tenemos estética y rendimiento físico, mejor rendimiento físico. En la recolección de datos, por ejemplo, se comienza con la entrevista personal con amnesia al deportista, recaudando la mayor cantidad posible de información de toda índole, ¿verdad? Es una herramienta imprescindible en el proceso de evaluación del estado nutricional y, por supuesto, en cualquier planteamiento de intervención dietética. Y ahí tenemos los datos personales, la fecha, nombre y apellido, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, dirección electrónica, información psicosocial, motivo de consulta, ocupación, estado civil, condiciones familiares, características religiosas, entre otras. ¿Para qué pico yo quiero saber todo eso, verdad? ¿Para qué pico yo quiero saber si él es casado? ¿Para qué pico yo quiero saber en qué trabaja? Sí, tengo que saber. La verdad que las nutricionistas somos bastante preguntonas. ¿Por qué tengo que saber? Porque en la ocupación, por ejemplo, como me dijo una vez un paciente médico, me dijo, listen, yo no voy a lo bajar. Entrando ya a mi consultorio me dice eso. Porque yo no soy como los demás, me dice. Porque mi horario es a veces 12 horas de guardia, 24 horas o 36 horas de guardia. Yo no duermo. Y yo para mantenerme despierto como toda la hora. Y evidentemente no voy a lo bajarme dice, al entrar ya lo al consultorio. Por eso es lo que es importante, el tema de la ocupación, porque la gente que no duerme bien otras noches sabemos que sube de peso por el tema de que tienen que estar despiertos, más los médicos, las enfermeras, lo que suben de peso muchísimo lo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que usar su cerebro y al usar el cerebro te pide glucosa y para tener glucosa vos tenés que tener combustible y nuestro combustible es nuestro alimento. El tema es que ellos a veces no saben elegir o no tienen tiempo o no hay luego cerca de donde están también cosas saludables para comer todo el tiempo, ¿verdad? Sino que eligen cosas que le van a mantener despierto y no son necesariamente saludables eso, ¿verdad? Por ejemplo, la Coca-Cola que tiene cafeína
chocolate también tiene cafeína, eh, galletita Oreo, todas esas cosas, chocolate en barra, todas esas cosas que no son muy saludables, digamos. Yo no tengo nada en contra del chocolate, es más, es uno de los alimentos que me parece que es súper sano, antioxidante, tiene muchos beneficios para el sistema cardiovascular, anti-envejecimiento, anticancerígeno, un hambreo y el chocolate, ¿verdad? Pero tiene que ser el chocolate amargo, no ese chocolate que tiene 20 kilos de azúcar y que está mezclado con leche. Tiene que ser el cacao para que sea remedio para mi cuerpo. Eso yo siempre digo, ¿verdad? Entonces, si esa clase de chocolate voy a conseguir, le voy a dar espectacular, le voy a dar al doctor sin problema porque es amante de los chocolates y aún así dándole su chocolate, bajó 38 kilos conmigo, ¿verdad? A lo que voy nomás, de verdad, esa es su ocupación según él le impide bajar. Él pensaba eso siendo médico, imagínense, porque trasnoche, y tiene razón, ¿verdad? No, es que yo no le doy la razón, solamente que yo le acomodé y le organicé nomás su alimentación para que él pueda bajar, porque sin ejercicio prácticamente tuvo que bajar ese médico por el tema de que hacía muchas horas de guardia, ¿verdad? Y lo poco que dormía, el poco tiempo que tenía, tenía que dormir, o si no, ni aún no iba a poder bajar, ¿verdad? Entonces, es por eso yo quiero saber en qué trabaja, qué se dedica. El estado civil también es muy importante, ¿verdad? Porque si es una persona que está casada, que tiene 5 o 6 niños, o si tiene 2 o 3, ¿verdad? No hace falta lo tener 5 o 6 hoy en día para tener un presupuesto corto para tu dieta, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener también en cuenta. Condiciones familiares, características religiosas, hay algunas religiones, los judíos ortodoxos, los que son más delicados, que tienen que consumir alimentos kosher, con certificación kosher, nada más, escándalo luego de su alimentación. Entonces, esas características religiosas también hay que tener en cuenta. Hay algunos que no consumen cerdo y otros tipos de animales que para personas que no son religiosas es normal consumir, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Después tenemos la valoración de la ingesta alimentaria. Se puede obtener mediante varios métodos, siendo algunos más efectivos sobre otros, ¿verdad? Em, y acá tenemos la fecha, las observaciones. Hay un ejemplo acá. Ian, no entendés, Pio. Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, recena, actividad física y bebida. Y tienen ahí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En el caso de los atletas, de lunes a lunes se controla. No, no hay ahí permitido domingo. No, no hay. Se puede obtener mediante varios métodos, siendo algunos más efectivos sobre otros. El registro alimentario consiste en que el deportista registre la cantidad, eso es lo que yo le estaba hablando ahora, todo lo que consume de lunes a lunes. Pueden ser registros por peso, el paciente pesa todos los alimentos antes de consumirlo y los anota, o por estimación, se anotan porciones de alimentos y bebidas previos a su ingesta. Normalmente, antes de que yo sepa, antes de que le haga su valoración, se anotan por porciones nomás o por cantidad. No suele empezar. Después de que yo le haya hecho su valoración y todo eso, igual algunos quieren hacer todavía este registro alimentario y se toman el trabajo de tener su cuadrito y de pesar en la cocina lo que van a comer, ¿verdad? Hay gente que es muy disciplinada, les cuento, así como hay gente que es cachafá, que no hace bien su plan, hay gente que es excesivamente disciplinada también, ¿verdad? No hay que ir a los extremos, pero yo les cuento que hay gente que pesa todo, todo lo que va a comer, hasta la lechuga, que es lo que hay que hacerlo cuando son deportistas de élite, ¿verdad? Por eso es lo que hay mucha gente que no aguanta ser deportista profesional, porque tiene que pesar todo y eso les molesta bastante. Recordatoria 24 horas. Tiene por objetivo estimar la ingesta de alimentos, sus grupos de alimentos y o nutrientes. Consiste en recolectar la información más detallada posible respecto al consumo de alimentos y bebidas del día anterior.
Cuestionario de frecuencia de consumo indaga sobre el consumo de cada alimento y o bebida incluidos en una lista cerrada de alimentos. Pueden ser cualitativos acerca de las veces que consume un alimento y o bebida en un tiempo determinado, o semi-cualitativo, que además de la frecuencia, pregunta sobre tamaño de porción. Entonces, de esta forma se puede hacer la valoración de la ingesta alimentaria. Recordatorio de 24 horas, la cantidad y calidad de alimentos que consume, tipo de actividad física que realiza, respeta los horarios, cubre o no sus requerimientos nutrientes diarios. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque él me puede estar diciendo todo lo que come, pero al final si yo le voy a evaluar todo lo que él está comiendo, no sé si cubre o no cubre realmente, solamente evaluando, vamos a saber eso. ¿Qué se evalúa? Cantidad y calidad de macro y micronutrientes. Se evalúa la frecuencia de consumo. Famoso, pues la gente prepara su brownie sin harina, sin azúcar, sin todos los hierros y maleta que no hay que consumir. Pero al final, en vez de comer un pedazo, se come el brownie entero, ¿verdad? Y, o sea, es lo mismo que igual lo más raro, ¿verdad? Si es que yo estoy preparando algo light o algo dietético. No, es que porque sea light o dietético voy a tomarme el atrevimiento de consumir en grandes cantidades o consumir con mucha frecuencia el mismo día. Eso muchas veces la gente no entiende. O compra pan integral, por ejemplo, y me dice, no, pero es integral, puedo comer dos si es integral. No, no puedes comer dos, es uno y uno, ¿verdad? O sea, no, no, ¿entendés? Horarios y lugar también. Patrones semanales y fines de semana es muy importante. ¿De qué te sirve hacer de lunes a viernes súper bien tu dieta y llega sábado y domingo y te reventas? Y después en la semana vos te pesás y jamás bajaste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó acá? Evidentemente, fin de semana te reventaste. Hábitos, creencias, preferencias, apetito, velocidad en la ingesta, que es muy importante. ¿Cuánto tiempo yo tardo en comer? ¿Cuánto tiempo tardo en masticar? ¿Por qué eso es importante? Porque nuestro cerebro tiene neurotransmisores conectados con todo el cuerpo, evidentemente, ¿verdad? Pero también está conectado al estómago. Tenemos unos neurotransmisores y hormonas también gástricas que al hacer el tema de la digestión o al estar comiendo, ya se activa. Por eso es que cuando, por ejemplo, olemos algo que nos gusta, olemos una pizza, un ñoqui, o lo que más le gusta a usted, no sé qué será, se le hace agua a la boca. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya está funcionando mi cerebro en conjunto con todo lo que es sistema digestivo. Entonces, ¿por qué la velocidad en la ingesta? Porque si uno come demasiado rápido su comida en grandes volúmenes, el cerebro no tiene tiempo, los neurotransmisores no tienen tiempo de conectarse a la sensibilidad del sistema gástrico y toma como si fuera que yo no comí nada. Y a pesar de que yo estoy llena, ya comí 1 kilo de comida, lo que estaba en mi plato, deja eso. A pesar de eso, siento hambre todavía. A veces pasa cuando una persona come muy rápido, justamente porque las señales que tenía que llegar del estómago al cerebro no llegó. Entonces el cerebro interpreta como si fuera que mi estómago está vacío todavía y por eso siento todavía hambre después de haber comido un plato de comida. Por eso lo que es importante que la persona aprenda a comer eh, mínimo a una velocidad de 30 minutos, que no sean 5 minutos que ya esté comiendo todo su tallarín con sopa paraguaya. Restricciones, hay que saber los motivos de las restricciones. Alergias, ¿por qué te saca eso?
Alergias también, hay que saber intolerancias, porque si uno consume los alimentos que nos hace daño, no estamos bien. Y obviamente nuestra performance no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sos intolerante a la lactosa, si sos intolerante a la lactosa, vas a tener gases, vas a tener distensión abdominal y todas esas cosas. Entonces, es importante no, no, que no presente esos síntomas mi atleta, ¿verdad? Porque evidentemente no se va a sentir cómodo y no va a dar su rendimiento al 100%. Por eso es lo que no, alguno me dice, ay, pero yo soy intolerante a la lactosa o cuando como harina me hace mal, pero igual más como, no me importa, hey, ¿verdad? Pero Fero, ahí su panza todo hinchado todo el día, está con distensión abdominal. A veces tiene diarrea, a veces estreñimiento, no sabe por qué, y ¿verdad? Pero sabe que es alérgico o intolerante a algún alimento, pero igual lo consume, ¿verdad? O sea que no hay que hacerse daño por gusto, no hay que ser masoquista por gusto. Bueno, después formas de preparación más frecuentes, rutinas de compra, también nivel de actitud en la realización de la comida y tiempo disponible. Eso es lo que más cuesta para los pacientes, para los atletas y todo, ¿verdad? Pero ellos ya saben lo que tienen que preparar su matula para llevar a todos lados porque macanada no pueden comer, ¿verdad? Y también hay que enseñarle a elegir, ¿verdad? Pero cuando hay buffet, ellos tranquilos porque pueden elegir nomás del buffet lo que van a comer, ¿verdad? Pero cuando no hay buffet y ya la comida es así, un plato preparado es más jodido para el atleta. ¿Por qué? Porque no hay así opciones como pechuga, grillé, ensalada, qué sé yo, de repente un arroz blanco nomás sin nada. Ya le ponen otras cosas que le pueden afectar también a su rendimiento, ¿verdad? Y a su salud misma también. Eh, influencia del entrenamiento sobre la ingesta, ¿verdad? Patrón de ingesta previa, durante y post-entrenamiento o competencia. Eso es muy importante y tiene que practicar antes ya, ¿verdad? No en el día de la competencia, sino que antes de la competencia, esos 6 meses de preparación que algunos hacen ahí durante, ya tienen que ir practicando previa, o sea que durante y post entrenamiento. Y siempre tienen que ser los mismos alimentos, no porque sea el día de la competencia hay que cambiar algo distinto que uno comiste en todo el mes, digamos, ahora. Eso es muy importante porque les puede enfermar. Justamente lo que les dije, ¿verdad? El ejemplo que yo les di de, de esa nutricionista que se fue con sus jugadores de primera a la India y se les dio, no había carne de vaca porque ellos le adoran a la vaca, entonces no comen carne de vaca, pero había frutos de mar y su jugador, no sé quién, nunca comió frutos de mar, comió y le dio diarrea, ¿verdad? Evidentemente empeoró nomás la situación ahí. Eh, a ver, pero en India cualquier cosa nos va a enfermar, dice. Ay, yo no sé, la verdad que lo único que yo sé bien de ellos es eso, ¿verdad? Que ellos le tienen como un dios a la vaca, así como los egipcios al gato, por ejemplo. Pero de los egipcios, por ejemplo, sé más porque los egipcios yo sé que de ahí provienen muchos alimentos que nosotros consumimos actualmente, como el guiso, por ejemplo, es de los egipcios, no es paraguayo, ¿entendés? O sea que por lo menos sé más, ¿verdad? De la India, yo no sé cuáles son sus costumbres, si específicas, generales, sé, pero específicas, sí no tanto. Pero se nota que son un poco diferentes a nosotros. Muy sucios, profe, no sé cómo viven. Sí, la verdad que a mí lo que me estresa más de la India es ese tema de las niñas que se casan a los 6 años, eso es lo que más me estresa. Que sin asco ellos ahí le, le casan a los niños con un viejo de 60 años. De repente le violan a los niños y no es nada para ellos eso. Eso es lo que a mí me estresa de la India, por eso no me es lo muy interesante, ¿verdad? Seguramente tienen una linda cultura dentro de todo, pero para mí que son demasiado machistas, estilo los árabes también, y no es que me agrada tanto eso.
Bueno, eso de paréntesis aparte nomás. Evaluar el tipo de actividad que realiza, actividad, deporte que realiza. Evidentemente todos los deportes tienen diferentes esquemas de alimentación, no va a ser igual, ni jamás en la vida va a ser igual, para no decir una grosería, ¿verdad? Horas de entrenamiento, planificación de entrenamiento, momento, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, saca eso de tu boca. Y también el consumo de oxígeno máximo que hablamos también en la clase pasada con relación al gasto energético. Eh, también lesiones que pueda sufrir el atleta, periodo de descanso que es muy importante. Otras actividades que realiza en el día, eso también es muy importante porque a veces ellos no te cuentan, a veces ellos, vos pensás que ellos entrenan nomás esa 1, 2, 3, 4 horas contigo y había sido el tipo se va a jugar fútbol, dan, había sido el tipo se va a jugar pádel, había sido que se va al gimnasio también 40 minutos, 1 hora y vos no sabías eso, ¿verdad? Obviamente a ella gran desgaste físico va a tener, ¿verdad? Posición de juego, fecha de eventos, competencias, variantes climatológicas, frío, calor, utilización de suplementos. Eso también a veces no te dicen, acuérdate más ula preentrenos, acuérdate más ula quemador de grasa y feroz taquicardia ya le produjo todo ya, ya se alteran todo ya y se consume más su VO2 y su frecuencia cardíaca está aumentada. Quilombo ya hacen, ¿verdad? Pero ellos no te dicen. Especialmente los adolescentes lo que tengo esa experiencia. Y ya puca caji, güey, Dios mío, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Qué mentirosos que son. ¿Verdad? Bueno, a su mamá le pueden mentir, ¿verdad? Para mí no me... Dios mío. Tenía uno que se inyectaba, no sé qué cosa se inyectaba, que le gustaba el tema del fisicoculturismo. De 15 años nomás tenía. Dios mío, su mamá le llevó la Nutri, o sea, junto a mí toda estresada porque él quería ser fisicoculturista, ¿verdad? Y evidentemente yo le di la suplementación, pero no la eh, testosterona y todo lo que él se estaba inyectando ya había sido, ¿verdad? Después yo me di cuenta nomás porque ya tuvo ginecomastia. Y yo le dije, ¿vos te estás inyectando algo? Le dije, no, te juro por Dios que no. ¿Y por qué tenés ginecomastia? Le dije, o sea, a mí no me puede mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pruebas están allá en la vida. A su mamá sí le puede mentir, pero a mí no. En fin, todo un tema. Forma de movilizarse, distancia, lugar de entrenamiento, lugar de competencia, mitos también, ¿verdad? Como le dije antes, de los futbolistas lo que más había eso, ¿verdad? No, que hay que darle de comer mucha pasta, mucha pasta. Hay que darle de comer bien, no hay que ser acate por la comida porque ellos van a jugar y hay que llenarle bien. Y Feroz ya le da todo caloría en exceso, ya es un futbolista un grama que ¿verdad? Como yo Roberto, ¿cómo se llama este que era retacón? Pero él era lo así, su físico era así. Ay, me olvidé. Cabaña era su apellido, el que se le disparó en la nuca, en la cabeza. Su nombre lo que me olvidé. Pero él, por ejemplo, yo siempre decía, siempre le miraba, ¿verdad? Cuando jugaba en la selección nacional y decía, Dios mío, ¿cómo lo que puede correr con el molde que tiene, ¿verdad? Dios mío, no se cansa luego y corría súper rápido, no es así que era lento, más porque era retacón y tenía mucha masa o mucha grasa, ¿no? Y cual, se me para ¿verdad? Pero algo tenía, ¿verdad? Porque era bastante grandecito. Me olvidé otra vez su nombre, la verdad que me olvidé como Cabaña, lo que me acuerdo. Salvador, ahí está. Eso, por ejemplo, ¿verdad? Prejuicio, ahí está mi prejuicio por él, ¿verdad? No hay que tener eso. Mitos. Como le dije, ellos son los que más tienen mitos entre ellos, experiencia también, ¿verdad? No todo lo que a mí me funcionó le va a funcionar a otro jugador, porque los cuerpos son distintos, las generaciones cambian, el tiempo cambia, los métodos cambian, entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Para qué evaluamos este punto ese? Para adecuar el plan alimentario a partir de la realidad del deportista, identificar en el ciclo de entrenamiento los días que va a requerir mayor cantidad de calorías.
Lo que la vez pasada le estaba explicando a la gente que estaba conmigo. Yo no sé si todos los que están hoy estaban la vez pasada, pero le estaba explicando, ¿verdad? De que eh, lunes, miércoles y viernes era una cantidad de calorías que tenía que consumir, ese ejemplo que yo le di. Y martes, jueves y sábado otra cantidad de calorías porque hacía actividades físicas diferentes en esos días. Entonces eso hay que adaptar. Adecuar la ingesta a los horarios y tipo de entrenamiento, planificar los cambios para la competencia, viajes, cambios en rutina de entrenamiento. Es más precisa y factible que el deportista lleve a cabo la sugerencia, precisamente para evitar errores. eh, es que la evaluación nutricional además incluye otros parámetros para evaluar, como por ejemplo la antropometría, ¿verdad? Porque ahí pues yo no puedo decir, parece que subió de peso, parece que subió su masa, ¿verdad? Parece que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bioimpedancia tal vez no es exacta, ¿verdad? Sabemos que la bioimpedancia no es exacta, pero la antropometría sabemos que 99% es exacto. Entonces, eso no nos puede mentir el atleta, ni tampoco nosotros a ellos, ¿verdad? A través de la antropometría. Ese es 100% certero. Después tenemos interpretación de datos alimentarios. Cuando se desea valorar la ingesta de nutrientes, las cantidades que deben consumirse constituyen el punto de partida para evaluar la información obtenida. Las recomendaciones nutricionales son necesarias para formular el plan de alimentación tanto a nivel individual como para elaborar guías alimentarias equipos, ¿verdad? Porque eso es muy importante también. Si yo, por ejemplo, me voy a trabajar en la selección de rugby, yo tengo que hacerle una recomendación inclusiva para los rugbyistas. Yo no puedo tener la guía que usan los futbolistas porque ellos no son futbolistas, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Se realiza un análisis y se compara con la evidencia científica y se constituyen los valores de referencia a partir de deficiencias, carencias, excesos, etcétera. Este concepto de recomendación dietética o ingesta recomendada se refiere a las cantidades de ingesta de un nutriente adecuado para cubrir las necesidades nutricionales individuales. Póngalo ahí, Anianga. Individuales, porque dos pacientes pueden consumir la misma cantidad de calorías, pero no así la misma cantidad de macro y micronutrientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? 1800 calorías puedo consumir yo y puede consumir, a ver un poco quién era la que me habló ahí en el chat. No de mí. Ponele que las dos consumimos 1800 calorías. Pero no quiere decir que nuestra dieta sea igual, porque puede ser que yo consuma una dieta hiperproteica y ella una normoproteica. Y ahí ya es diferente ya nuestras 1800 calorías. Evaluación bioquímica y clínica. Cuando hablamos de control bioquímico, es considerado un medio complejo pero eficaz, ¿verdad? Para conseguir una correcta dirección del tratamiento o enfoque nutricional, es lo que yo siempre le digo. Yo no tengo análisis de sangre, estoy trabajando a ciegas. Y esto repito 1500 veces y le repito a mi paciente y todo, porque a veces los pacientes lo único que les interesa es la dieta nomás. Viene y te dice, mañana me voy a hacer mi análisis, haceme seguir ya mi dieta, ¿verdad? ¿Y cómo pico yo mamá que te haga tu dieta si yo no sé si vos tenés anemia? No sé si tenés presión alta, colesterol, triglicéridos, glucemia, no sé si sos hipoglucémica, no hay cuál va a beber, ¿verdad? O sea, no sé, vos no me puedes decir eso, bueno, pero hace un año me dice que estaba todo bien, pero hace un año no me sirve más allá de un año. Ahora necesito saber en qué estado él o ella se encuentra para poder yo trabajar bien. Es conveniente realizar una rutina completa de laboratorio que incluye hemograma, glucemia, perfil lipídico, perfil hepático, perfil tiroideo, heces y orina.
Eso es lo que yo recomiendo. Acá, por ejemplo, no está, ¿verdad? Pero acá está, se puede incluir ferritina, ferremia, potasemia, fosfatemia, siemia y calciemia. Todo lo que es lo que yo le dije, minerales, vitaminas y minerales, minerales sobre todo, ¿verdad? Por el tema que si es deportista va a usar sus minerales, sí o sí, su reserva de minerales. Entonces, y por ahí le falta, hay que suplementarle, pues. Como bioquímica especial del deportista podríamos nombrar, y ahí tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hormona se puede controlar también? Deportista estamos hablando. Cortisol sí o sí nomás luego porque es la hormona del estrés. Evidentemente el cuerpo que realiza alguna actividad física al principio va a tener nomás un cierto estrés y no crean que el estrés es malo en todas las veces. El estrés que nosotros no nos estresamos eso todos los días por nuestras cosas, eso sí es malo, pero el estrés que produce la actividad física no es mala. ¿Por qué? Porque después se produce gracias a eso las adaptaciones fisiológicas. O sea que nos ayuda también a regular. Por eso tiene que bajar, que esté alto todo el tiempo, lo que no es bueno con respecto al cortisol. Después tenemos estradiol, FSH, LH, EPO, eritropoyetina, transferrina, ceruloplasmina, progesterona, prolactina, testosterona, T4, mioglobina, aptoglobina, creatina quinasa, lactato deshidrogenasa, gamma, glutamiltransferasa. O sea, todo eso yo me puedo mandar a hacer si soy deportista. O sea, tendría que mandarme a hacerlo por lo menos una vez al año. Los estándares de referencia para los datos, estudios bioquímicos en los deportistas son limitados. O sea, viste, nosotros tenemos así, microgramos de vitamina C tiene que consumir un adulto, por ejemplo, y tenemos la referencia, o sea, la ingesta diaria recomendada. Pero en el caso de la referencia de los datos bioquímicos en deportistas es todavía limitado porque no tenemos mucha evidencia. O sea, todavía no tenemos tablas así, así tiene que consumir y así tiene que consumir. La referencia para los deportistas es la misma que la referencia para los adultos sedentarios. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿entienden? Siempre se le aumenta más nomás al deportista porque no puede ser lo mismo que el sedentario, ¿verdad? Se supone que, ¿verdad? Pero no tenemos mucha evidencia científica con respecto a eso, porque no se hacen nomás investigaciones, pero obviamente nosotros sabemos que ellos requieren de mayor cantidad siempre que la población normal. En deportistas con entrenamientos muy intensos, los valores obtenidos deben ser interpretados con criterio para establecer un diagnóstico y no cometer un error. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de deportistas con entrenamientos muy intensos, estamos ya hablando de un deportista de verdad, de un Renato Prono, estamos hablando de un Roque Santa Cruz, estamos hablando de uno que sí realmente jugó, sí realmente hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es lo que detrás del fútbol, detrás de la natación, detrás del atletismo y de otros deportes de élite, está un equipo multidisciplinario, porque todos cumplen su función ahí. Y es todo para el atleta. Y acá vamos a hablar un poco de los requerimientos de macronutrientes en diferentes deportes. Nutrición aplicada en deportes de equipo en general. Ay, espera, que no sé qué pasa con mi. Ahí está. De repente se cuelga mi. Ahí está. Actividad leve de 3 a 5 gramos kilogramos día de hidratos de carbono. Moderada de 5 a 7 gramos kilogramos de hidrato de carbono. Intensa de 6 a 10 y muy intensa de 8 a 12 gramos kilogramos día. ¿Verdad? Requerimientos según la intensidad del ejercicio de hidrato de carbono, este sería. Nutrición aplicada en velocidad, por ejemplo, dice ahí, ¿verdad? Velocidad de resistencia. No.
¿Y qué sigue? Fondita, lo que es resistencia. Hidrato de carbono, 5 a 6 gramos kilogramos de peso. Proteína va a ser siempre una hiperproteica. Tenemos a partir de 1,5. Porque hiperproteica ya se considera a partir de 1,3, pero a partir de 1,5 para los que hacen velocidad, hasta 2 gramos kilogramos de peso, ¿verdad? Priorizan un porcentaje bajo de masa adiposa. O sea que buena cantidad de hidrato de carbono, proteína, pero la grasa tiene que ser disminuida. En lo mayor posible tiene que ser proteína limpia o proteína magra lo que consumo. Limpia significa sin mucha grasa, ¿verdad? O prácticamente nulo de grasa, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que son de origen animal, no puede ser 0% grasa porque los tejidos ya trae su porcentaje de grasa, ¿verdad? Pero sí se puede elegir eh, carnes magras y esas cosas para poder disminuir la grasa. Bueno. Después tenemos nutrición aplicada en fondistas de 7 a 8 gramos kilogramos de peso, proteína de 1,5 a 2,9 gramos kilogramo. ¿Viste cómo varía? El de velocidad parece mucho más musculoso mucho más grande y musculoso que el fondista, que tiene que ser flaquito, que es normal lo de su cuerpo ahora. Pero cómo varía el cuerpo y cómo varía también la cantidad de proteína y hidrato de carbono. Ese más flaquito es el que más consume hidrato de carbono y proteína que el velocista. Y son más flaquitos. ¿Se dan cuenta? Nutrición aplicada en saltos y lanzamientos. De 5 a 6 gramos kilogramos de peso, proteína 2 gramos kilogramos, 30% del valor calórico total de grasa. O sea, que en este caso, por ejemplo, se aumenta más un poco la grasa, pero no se da una hiperlipídica, se da una normolipídica. Después tenemos nutrición aplicada a deportes de raqueta, de 5 a 7 gramos kilogramos de peso, o puede ser también de 7 a 10 gramos kilogramos de peso. Y la proteína de 1,5 a 2 y 30% del valor calórico total de la grasa. 30% se considera también una normolipídica, o sea, grasa normal en este caso. Y acá tenemos los alimentos que pueden ser reemplazados. Por ejemplo, los cereales que aportan todas estas cantidades que figuran acá: 2 rebanadas de pan blanco, 50 gramos; 2 rebanadas de pan integral, 60 gramos; un pan Felipe, 50 gramos; 5 unidades de palito rosquita; 8 galletitas de agua; 7 galletitas integrales; media taza de avena arrollada; 1,5 tazas de cereales simples como copo de maíz. Todas tienen 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 3 gramos de proteína y 1 gramo de lípido. Todas estas porciones. En eso se parecen, ¿verdad? En eso concuerdan todas estas porciones de diferentes alimentos. ¿Se entiende, verdad? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Pues yo estoy hablando como loca y no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Estoy hablando, hablando, hablando y no me detuve a preguntarles. ¿Están entendiendo? ¿Quieren preguntar algo? Profe dice, ¿y en cuanto al porcentaje de cada macro, cuál sería el rango? Vamos a volver otra vez a nuestro macro que está acá. En nutrición aplicada en velocidad, por ejemplo, dice hidrato de carbono, 5 a 6 gramos kilogramos de peso. Ese tenés que hacer, nomás tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad?
para saber si es una 50-60% si te sale, entre 50 y 60% tu hidrato de carbono, cuando haces tu cálculo, va a ser una normohidrocarbonada. Si pasa de los 60% es una hiperhidrocarbonada. Si es menos de 50% es una hipohidrocarbonada. O sea, baja en carbohidratos significa eso. En cuanto a la proteína, te voy a explicar así para que se pueda entender, ¿verdad? En todos los casos vos podés ver que es 1,5 a 2, 1,5 a 2,9, 2 gramos, acá también es 1,5 a 2. Entonces, en estos casos, todas son hiperproteicas. Y hiperproteica se considera a partir de un aporte proteico de 1,3 en adelante, ¿verdad? Normo sería de 0,8 a 1,2 y hipoproteica menos de 0,8, ¿verdad? Gramos. Eh, Esos son los rangos de porcentaje, ¿verdad? En cuanto a lo que es en este de velocidad, por ejemplo, te dije, te dice luego priorizar un porcentaje bajo de masa adiposa. Entonces, el plan de alimentación va a ser una hipolipídica, o sea, 25 a 30% se considera una normolipídica. Quiere decir que va a ser menos de 25% su cantidad de grasa total a consumir para que sea un porcentaje bajo de grasa adiposa. ¿Se entiende? En cuanto a lo que es velocidad y fondista, sería eso, una hipolipídica o grasa, como lo quieran llamar. Esa es una característica química del plan de alimentación, lo que yo le estoy diciendo. Porque vos me preguntaste el porcentaje. Pero acá ya dice luego 30% del valor calórico total de las grasas. En este caso, por ejemplo, una norma, porque de 25 a 30% sería normolipídica o normograsa. No sé si eso es lo que me preguntaste, pero ahí yo te contesté. Bueno, ahí ya quedó claro entonces. Bueno, volvemos entonces. Todo esto tiene la misma cantidad de calorías, hidrato de carbono, proteínas, grasa. Este para hacer los reemplazos lo que le va a servir, ¿verdad? Por ejemplo, arroz, seguimos con los cereales, porque cereales no solamente es pan y galletita y esas cosas. Tenemos también el arroz cocido, 100 gramos. Ese ya pesado, ya cuando ya se cocina todo y pesa 100 gramos. Tiene 140 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 3 de proteína y 1 gramo de lípidos. Todo 40 gramos, 110 gramos de fideo cocinado, 40 gramos de fideo crudo. O sea, todos son varían. De repente, si es cocinado crudo, 1,5 tazas de pororó, 35 gramos. El pororó, en el libro de Marcia Onsari, si tienen el libro de Marcia Onsari, o pueden entrar en la página de Marcia Onsari, que es más o menos la madre de la nutrición deportiva acá en Latinoamérica, pues ella tiene el libro, ya, es muy capa en nutrición deportiva. Ella habla sobre el pororo. Hay un capítulo especial que habla sobre el pororo que es muy bueno para los deportistas, tiene muchísimas propiedades para los deportistas, pero no es con sal así como nosotros solemos comer, ni tampoco con mucha aceite o manteca como se suele hacer. Tiene que ser solo el pororo. Entonces hay formas de cocinar el pororo para que sea beneficioso para la salud del deportista, ¿verdad? Una papa mediana cruda sin un trozo de mandioca, 100 gramos, una media taza de batata, 120 gramos, un cuarto taza de maicena, 30 gramos. O sea, todos esos valores y medidas caseras y también los pesos correspondientes, porque algunos pues no quieren pesar, entonces miden nomás. Pero hay que tener un ejemplo. Por ejemplo, yo no puedo usar diferentes tipos de vasos para medir lo que yo quiero porque no va a tener la cantidad que yo estoy necesitando. Si yo ya tengo un vaso que tiene 200, con ese sí con mis alimentos. Después tengo las legumbres. En cuanto a lo que es la legumbre,
170 calorías, 30 gramos de hidrato de carbono, 11 de proteína, 1 gramo de lípido. Se dan cuenta que en este caso solamente lo que coincide con el otro grupo es que 30 gramos de hidrato de carbono también tiene, pero en este caso solamente 3 de 11 de proteína. O sea que si necesito proteína, legumbre le tengo que meter a mi paciente. Media taza de porotos crudos, obviamente si no tiene gastritis o si no tiene alguna afección que le impida consumir legumbres, ¿verdad? Pero normalmente los que son atléticos no tienen tantas afecciones como un paciente normal, un paciente clínico, entonces le puedes dar de todo. Media taza de poroto crudo, 50 gramos, un cuarto taza de garbanzo crudo, 50 gramos, un cuarto taza de lenteja crudo y media taza de harina de legumbre, 50 gramos. Frutas. Tenemos 65 calorías, 15 de hidrato de carbono, 1 de proteína, 0 de lípidos. Evidentemente la fruta no, porque la fruta, eh, lo que suele ser de origen vegetal, muy poco tiene grasa. Suele ser grasa buena nomás. El aguacate es lo que tiene mucha grasa buena y los frutos secos. La manzana, por ejemplo, una pera chica de 100 gramos tiene esa cantidad de calorías y esa cantidad de hidrato de carbono, proteína y 0 grasa. 2 kiwis, una banana chica, una taza de frutilla, una naranja mediana, 3/4 taza de jugo de naranja, limón o pomelo, 150 ml, todas tienen 15 gramos de hidrato de carbono. Y son, o sea que de rápida digestión. Después tenemos nuestras medidas caseras. Una unidad fresca, pequeña o mediana equivale también a media taza de fruta fresca troceada en lata o jugo de fruta. Eso tienen que tener en cuenta. Siempre cuando los alumnos te preguntan, paciente te preguntan si jugo equivale también a fruta. Y sí equivale también por más de que no tenga la misma cantidad de fibra, porque al hacer jugo ya pierde su fibra. Entonces, pero equivale a consumir una fruta, ¿verdad? Cuando tomamos jugo. Lácteos. Bueno, cuando hablamos de lácteos, tenemos los lácteos, hay que clasificar, ¿verdad? Tenemos bajos en grasa, 70 calorías, 10 gramos de hidrato de carbono, 7 gramos de proteína, 0 de lípido. Una taza de leche descremada es lo mismo que una taza de yogur descremado, lo mismo que una cucharada colmada de leche descremada en polvo. O sea, por eso es que los alimentos se suelen enriquecer con leche descremada en polvo. Por ejemplo, cuando yo le tengo que dar mucha proteína y no quiero que el volumen aumente porque le da malestar a mi paciente o molestia gastrointestinal, no escucho nada. Sacar ropa no hay. Fue un bomba. Ya, yo estoy hablando, tengo que terminar mi clase. Fue un bomba de doctor. Bueno, ya está. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, ¿verdad? Se suele enriquecer con leche en polvo los alimentos. Por ejemplo, un puré de papa, para hacer así un puré de papa, no aumentar el volumen, no producir molestias gastrointestinales en mi, saber eso porque ellos corren bastante. O los triatlones también, ¿verdad? Que tienen molestias gastrointestinales por los deportes de resistencia que hacen, que tiene que hacer bici, que tiene que hacer natación, que tiene que hacer fondo o maratón. Entonces, tienen demasiado, o sea, que no pueden comer mucho ellos, porque tienen ese famoso de las náuseas, vómito, diarrea, todo le pasa. Entonces, para no aumentar el volumen, se le ejemplo, y se le pone huevo, se le pone leche, se le pone queso, se le pone un poco de manteca, entonces, o aceite de oliva en vez de la manteca.
Entonces se enriquece esa, porque imagínate con una cucharada de leche descremada nomás vos estás agregando 10 gramos de hidrato de carbono ya, y 7 de proteína. Por eso es lo que se puede usar para el tema de jugar con el volumen, el tema de estas medidas, estos reemplazos. Bueno, em, medios en grasas, 85 calorías, 9 de hidrato de carbono, 5 de gramos de proteína y 3 de lípido. Ahí ya aumenta mi lípido. En bajo en grasa era 0 grasa y en este ya es 3 gramos de grasa. Una taza de leche semi descremada y 2 cucharadas de queso ricota. Son iguales, la misma cantidad tienen. Altos en grasa, 110 calorías, 9 de hidrato de carbono, 5 de proteína y 6 de grasa. Ahora, hay deportes también que necesitan buena cantidad. Una taza de leche entera, una cucharada colmada de leche entera en polvo. Y los hidratos de carbono, si se pueden dar cuenta, todos son iguales prácticamente. Solamente la que es baja en grasa lo que tiene 10 de hidrato de carbono y los demás todos tienen 9. Y ahí lo que varía es la caloría, la proteína y la grasa. ¿Qué pasa cuando no consumo la cantidad necesaria de hidratos de carbono o carbohidratos o como lo quieran llamar? El de fatiga y dolor muscular, hambre y ansiedad por comer los hidratos de carbono, o sea, tiene antojos, molestias gastrointestinales, también la falta de carbohidratos, o sea, el glucógeno promueve la pérdida de la masa muscular, en vez de estar aumentando su masa muscular, va a disminuir, ¿verdad? Eh, comida previa al ejercicio. Se debe hacer aproximadamente de 1 a 4 horas. Eso sería lo recomendable. La comida debe ser de 1 a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Eso es demasiado fácil de calcular, ¿verdad? Si te dice de 1 a 4 gramos, vos tenés, ponele, yo tengo 65 kilos, ¿verdad? Ahora mismo tengo 65. 65, vamos a hacer por, sería 195 gramos de hidrato de carbono. Eso sería de 1 a 4 horas antes del ejercicio. Es preferible que sea baja en proteínas, fibras y grasas para reducir el riesgo de presentar molestia gastrointestinal, porque ese va a ser mi flujo, mi combustible. El momento exacto, la cantidad de carbohidratos, la forma de consumo, individuales de cada atleta. Eso ya depende de qué es lo que va a hacer mi atleta. Y ahí tenemos un diseño del menú previo, ¿verdad? Recomendación de 1 a 4 gramos por kilogramo. Ejemplo, acá lo da un ejemplo también. Yo hice el mío, pero acá tiene también el ejemplo que ustedes pueden hacer con su peso, para que ustedes sepan cuánto gramos de hidrato de carbono antes del entrenamiento tienen que consumir. Un atleta con 60 kilogramos, que se le recomienda consumir 2,5 gramos en cada menú previo al ejercicio, 150 gramos de hidrato de carbono. Ejemplo de menú previo al ejercicio. Ahí tenemos una taza de café. O sea, en este caso, del ejemplo de él, ¿verdad? Que le salió 150, se multiplica nomás 60 por 2,5 gramos. Le sale 150 y ahí acá tenés dos ejemplos que puede comer 1 a 4 horas antes de su ejercicio, ¿verdad? Una taza de 2 rebanadas de pan de sándwich con jamón y queso, 2 rebanadas de pan tostado, más 2 cucharadas soperas de dulce de guayaba, una fruta y 3 unidades de néctar vivo de 570 ml. Y eso en total, así todo junto, te da 150 gramos de hidrato de carbono. Muchísimo es. Yo, por ejemplo, no voy a poder comer todo esto para tener 150 gramos de hidrato de carbono, sorry. Demasiado ya para mí. En mi caso, por ejemplo, mi capacidad gástrica
alta, tenga unos 74, 65 kilos, con textura corporal mediana, pero no quiere decir que porque sea alta voy a poder meter todo esto en mi estómago, ¿verdad? Mi capacidad gástrica no da para todo esto de 150 gramos de una consumida así como está. Mucho, es verdad. Nosotros a veces ponemos en la dieta esto y no sabemos ni si el paciente tiene la capacidad para consumir todo esto de una. Si no, es que hacen una hora, después de una hora come otra vez lo que falta y así pues no vale la carga de glucógeno muscular y hepático. Entonces, por eso es lo que muchas veces optan por la suplementación, porque vos el suplemento tragas nomás, o sea, líquido pues menos te pesa, más rápido se digiere también porque ya está todo predigerido. Sin embargo, vos comes todo esto inmortal, ¿verdad? Pero hay la gente que sí, ¿verdad? Su capacidad gástrica es bastante grande, tiene lo hambre, vale algo, ¿verdad? Entonces no le va a costar para nada comer estos 150 gramos todos juntos. Una taza de leche, galletitas o panqueque de avena, 120 gramos de carbohidratos, hechos con 4 cucharadas de avena, una banana grande, 3 cucharadas soperas de miel y como topping 2 cucharaditas de uva pasa, más una unidad de mi fruit vivo. Este, por ejemplo, soy capaz de comer. O sea, este, no sé, para mí yo voy a aguantar más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es menos cantidad, pues. Menos cantidad parece, pero en realidad es 150 gramos de hidrato de carbono. O también se puede jugar así, ¿verdad? Tenga un volumen reducido, pero que tenga los 150 gramos de hidrato de carbono. Ingesta post-entrenamiento. Las recomendaciones en general son la intensidad de la actividad, ¿verdad? Ligera de 3 a 5 gramos por kilogramo, moderada de 5 a 7 gramos por kilogramo, intensa de 6 a 10, muy intensa de 8 a 12. Y ahí tenemos la hidrato. Una, una taza y media de cereal vivo, 60 gramos. Una taza de cereal vivo, 40 gramos. Una taza y media de granola. eh, una taza de granola. Una unidad de néctar de 15 gramos. Una unidad de mi fruit, 16 gramos. Una taza de 200 ml de yogur o 10 gramos. Dos rebanadas de pan de sándwich, 30 gramos. Una fibra de miel, 30 gramos. ¿Verdad? Y acá tenemos las recomendaciones. Hay por día, gramo día, por peso y por porcentaje de energía total. En varones y mujeres, ciclismo, carrera larga, distancia, patín artístico, hockey, judo, levantamiento de pesa, tenis. ¿De cuánto serían las recomendaciones, verdad? Evidentemente esto hay que ajustar otra vez a cada paciente, porque hay que tener en cuenta el estado nutricional, ¿verdad? No es que se le da a sí mismo como está en la tabla, pero tiene que acercarse a los valores de la tabla. Deporte, y ahí tenemos Tour de Francia, energía, proteína, triatlón, ciclismo amateur, patinaje de fondo, natación, remo, fisicoculturismo, judo, levantamiento de pesa, polo acuático, judo, dice dos veces luego. Hockey, eso en varones, y en mujeres casi la misma cosa, nomás raro. Ingesta de proteína de 419 atletas, dice. Métodos de evaluación de la composición corporal. Ahí ya tenemos ya la disección cadavérica, hidrodesintometría, pesaje bajo el agua, bioimpedancia eléctrica que todo el mundo conoce, que es famoso, lo que siempre hay. Densitometría por rayos X, agua corporal total, TAC, RMN, intera, interactancia, perdón, infrarroja, métodos de 2 componentes, antropometría de 4 y 5 componentes. Y ahí tenemos niveles de composición corporal
y los 5 componentes. Las medidas antropométricas sirven como diagnóstico para saber cuál es la composición corporal de cada jugador o jugador. A partir de la misma, con el diagnóstico establecido, se divide a jugadoras en grupos dependiendo del objetivo: disminución de la masa adiposa, aumento de la masa muscular y optimización de la composición corporal. Eso pueden ser 3 objetivos diferentes. Objetos metálicos en ayunas sin ingerir alcohol, sin haberse realizado ejercicio, consumo de hidratación habitual, evaluar el ciclo menstrual, ya que influye en la retención de líquido y temperatura del ambiente. Y la principal limitación de la técnica radica en que la misma calcula la masa magra a partir del cálculo de agua corporal. El mismo tiende a ser constante en adultos, 73%, pero varía ampliamente en niños y adolescentes. Bueno, y acá con esto concluimos, ¿verdad? Mencionar cuáles son los micronutrientes relevantes en el deporte, qué me aporta el huevo, qué alimentos de los siguientes me aporta hidratos de carbono para entrenar antes, o sea, para antes de entrenar, perdón, y ahí tienen opciones: azúcar, lenteja, lechuga, que es fundamental consumir para recuperar después de un entrenamiento, y ahí tienen líquidos, proteínas solamente, hidratos de carbono y verdura, hidratos de carbono, proteína y líquido. Que tiene que aportar un almuerzo para poder tener energía antes de un partido. ¿Cuánto tiempo antes tengo que merendar antes de entrenar para no tener ningún problema gastrointestinal? Yo creo que se van a divertir un poco. Bueno, dudas, preguntas. Están ahí, no están. Hola, hola. Esas son preguntas que quiero que me respondan para la siguiente clase. Vamos a empezar nuestra clase con esas respuestas. Quiero las respuestas de cada uno. Dice Noemí, por mi parte está bien, profe. Dice la... Ahí me están escribiendo, ¿verdad? Profe, ¿será que puedes enviar la clase de cafeína también, porfa? Por mi parte también, profe. Por mi parte también. Ok. Genial, voy a enviar. No hay problema. Yo pensé que ese ya subí ya en la plataforma, pero lo dice que no era. Bueno, entonces tienen esa tarea, les dejo como tarea para que vayan haciendo ya. Y me van avisando si ya les figura después, entre hoy y mañana. Si ya les figura, mañana nomás me avisan el tema de las cosas, de las cosas que tienen de las clases que tienen que figurar. ¿Está bien? Bueno, creo que con esto cerramos. Si ustedes no tienen duda, yo no soy administradora del grupo, pero le voy a pedir a la profe que en el grupo igual pasen. Lo que pasa es que en el grupo no quieren pasar porque hay gente parece que no paga su cuota o algo así, ¿verdad? Y no pueden pues, tener acceso a los materiales o a las clases. Esperame un ratito, ya no estoy terminando. Entonces, por una cuestión de ellos, es que a veces no quieren que se haga por manual que está habilitado su plataforma, eh, va a tener el material. Por eso yo en el grupo ya no quiero alzar tampoco. No sé creo que entienden bastante bien ustedes, ¿verdad?
porque es injusto también para la persona que pagó y para la persona que no pagó, ¿verdad? Para la persona que siempre está presente, para la persona que nunca está presente, ¿verdad? Bueno, esperamos un ratito ya, voy a terminar ya. Bueno, entonces quedamos así, ¿verdad? Clase hoy y nos vemos el próximo miércoles, creo que ya es el examen otra vez. Tengo que corregir también el examen, lo que pasa es que estoy nomás un poco, pero voy a tratar de hacer toda esta semana. Les agradezco bastante, nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, Buenas profe. noches. ¿Cómo? Sí, el otro miércoles el examen, profe. Genial. Bueno, entonces nos vemos, nos Dale, vemos, nos buenas vemos. noches. Chao, chao. Dale, gracias. Dale, chau, chau.